Hola, ¿qué tal? Nuevamente un saludo a todos. Mi nombre es María del Carmen Montiel. Soy tallerista del Club de Ajedrez en Pilares y les doy la más cordial bienvenida a estas pequeñas cápsulas donde abordaremos algunas notas acerca de la estrategia en el mediojuego. En este video número 3 vamos a ver algunas ideas básicas sobre el poder de las piezas en posiciones abiertas. Si están interesados en estos temas, pueden encontrar más videos en la página oficial de Pilares. De antemano, disculpen la ausencia de imagen en vivo, así que dejo mi imagen estática. Dicho lo anterior, comencemos. Hemos comprendido a lo largo de estas cápsulas anteriores que saber evaluar correctamente una posición nos dará buenos resultados al elegir nuestra próxima jugada. Entre más elementos utilicemos al evaluar nuestra posición, será más sencillo obtener un plan. Ahora bien, conocer el tipo de posiciones por las que atraviesa una partida de ajedrez es muy importante, ya que determinará el tipo de jugadas que se necesitan para llevar a cabo un ataque. Hay que acostumbrarnos a tener orden en nuestros pensamientos. En todas las acciones que realizamos, llevamos un método que sirve para que actuemos de la manera más eficiente posible. Un ejemplo sencillo sobre esto es el siguiente. Observen la posición. El rey blanco le ha encomendado una tarea que debe realizar su torre. Se trata de capturar en el mínimo de movimientos posibles a los peones. La torre tiene muchas variantes posibles para hacerlo, pero hay caminos más rápidos que otros. Veamos la siguiente variante. Si la torre tomara el camino F7, H7, H5, H2, F2 como aparece en pantalla, lo lograría en 5 jugadas. Ahora tomemos otro camino. Pausen el video y busquen si hay un camino más corto. Recuerden que los reyes negro y blanco están ahí solo para observar que todo esté pasando correctamente. En esta variante utilizamos la primera jugada a F7, pero aprovechamos que hay otro peón sobre la misma columna en F2, luego H2 y por último H5. Con este camino nos ahorramos una jugada. Esto es bueno porque quiere decir que optimizamos la capacidad de la torre que se mueve sobre columnas y filas. Con esto en mente quiero mostrarles otro sencillo ejemplo en pantalla. El alfil blanco es más eficiente sobre la gran diagonal que apunta al enroque del rey negro. También se está encargando de custodiar a su rey. El alfil negro, sin embargo, no tiene muy buenas casillas. Está incómodo al igual que la torre en F8. Mientras que la torre blanca domina la columna D y puede comenzar por colocarse en casillas que molesten a su rival, aprovechando todo el espacio libre que tiene. Recuerden que el título de la cápsula se refiere al poder de las piezas en posiciones abiertas. Para entender un poco más esta idea, hay que saber dónde colocar a cada soldado, aprovechando que pueden moverse con cierta libertad dentro del tablero. Pensemos en algo distinto. Ahora no es la misma posición. La torre blanca está en la casilla A1. Aunque esta pieza tenga el valor asignado de 5 puntos, en este momento no tiene ningún poder. Es como si algún superhéroe le quitaran su superpoder, no podría hacer mucho, como esta pobre torre que ni siquiera se ha movido. De tal modo que ciertas piezas en el ajedrez en posiciones abiertas tendrán mucho más rango en estas situaciones. En el libro Ajedrez Estratégico de Edmund Metnis comienza con una pregunta muy simple que podemos reflexionar. ¿Quién gana más partidas de torneo? Metnis responde que es el jugador que sabe lo que está pasando en el tablero.
Esto significa que si conocemos bien el tema estratégico de la apertura que se juega, sabremos cómo aplicarlo en el medio juego, y llegado el caso sabremos también cómo emplear sus conocimientos del final temático resultante. Tomé esta pequeña cita porque me parece que la importancia de los buenos planes definen las partidas. Mednis termina diciéndonos que entonces no habrá duda de que tendrá éxito aquel que siga este principio. Así que les repito nuevamente que el uso de la estrategia desde el inicio de la partida será una ventaja que podemos explotar en el medio juego. Ahora bien, existen muchos tipos de posiciones, además de las abiertas. El primer ejemplo que les voy a poner es sobre las posiciones cerradas, que es el que vemos en pantalla. En esta partida del gran maestro José Raúl Capablanca contra Karel Treibal del año 1929, nos encontramos con una típica posición cerrada, porque esto lo podemos asumir ya que no hay columnas abiertas ni semiabiertas. Todas permanecen hasta el momento bloqueadas por los 16 peones que aún siguen en el juego. Incluso pueden observar cómo Capablanca hace una jugada muy ad hoc con la posición, que fue retirar a su caballo de la casilla E5, alejado de posibles cambios. Capablanca conserva esta pieza, el caballo se refugia en la casilla F3. Por lo general y de acuerdo a su naturaleza, los caballos trabajan más eficazmente en posiciones cerradas que los alfiles en posiciones abiertas, puesto que pueden movilizarse de un color a otro en cualquier casilla del tablero. Recuerden que las posiciones son transitorias, por lo que en el transcurso de una partida nos podemos encontrar con diferentes tipos de posiciones. En la posición anterior nos encontrábamos en la jugada 19. En este siguiente ejemplo que aparece en pantalla, ocuparé la misma partida en un momento posterior para darles una idea de una posición semiabierta. Detengan el video y piensen las razones por las cuales esta posición parece ser semiabierta. No quisiera aventurarme a confirmar tajantemente que se trata sin duda de una posición de estas características, pero podemos observar cómo hay una columna totalmente abierta y el resto del tablero permanecerá cerrado en cuanto Capablanca juegue B6 en la partida. Ahora bien, después de esta jugada, la idea es quedarse con las piezas mayores sobre la columna A. ¿Por qué Capablanca hace esto? Porque no hay que dejar que el enemigo tome filas, columnas o diagonales que ya estamos controlando. Si Negras jugara, por ejemplo, torre A8 tratando de ocupar la columna y amenazar la captura de la dama, esta podría capturar la torre. Y ahora dos piezas estarían amenazadas, la torre de H8 y la dama de C7, porque ante torre por A8 quedamos con una torre de ventaja después de B por C7. Así que torre A8 falla tácticamente. Vamos a regresar a la partida hasta la jugada B6. La dama se escapa a B8. Y para concluir con estas ideas, otro detalle que aprovechará más adelante Capablanca será molestar la debilidad que hay en B7. Habrá de llevar a sus piezas al ataque de esta casilla. En resumen, este gran jugador encontró un plan estratégico exitoso al llevar a sus piezas del otro lado del tablero para infiltrarse en territorio enemigo. Aquí no acaba esta partida. Los invito a que busquen esta partida para poder analizarla más a fondo. Recuerden que si les pasa por la cabeza la idea de no saber qué jugar, analicen la posición y busquen alguna debilidad que pueda ser atacada.
en el orden siguiente, primero en piezas, luego en peones y al final en casillas. Esta nueva posición es una partida de Judith Polgar y Anatoly Karpov que se jugó en el año 2003. Hay dos columnas semiabiertas, la columna B y D, y una abierta que es la E. Aunque la columna E tenga varias piezas que estén bloqueando, es más fácil que se libere una columna por piezas que por peones. Además, ambas torres ya están controlando buenos lugares. Una cuestión muy importante es que en posiciones así, semiabiertas o abiertas, la pareja de alfiles puede ser muy dura. Hay estilos de juego que prefieren conservar la pareja de alfiles porque atacan mejor sobre distancias largas, al igual que las torres. Creo que habrán escuchado, antes que las torres suelen ser más poderosas si están dobladas sobre alguna fila o columna. Aquí haremos un break. Vale la pena mencionarles que si piensan acerca del valor de dos torres juntas, es decir, 5 y 5 puntos, nos da 10. A la dama se le asignó el valor de 9 porque es una sola pieza, y por más rango y autoridad que tenga, se dice que dos torres en equipo generalmente serán más fuertes que la dama. Esto considerando, como siempre, que depende enteramente de la posición. Ya vimos qué pasa con dos torres juntas. Ahora veamos la misma posición pero con la dama. Alcanza a cubrir muchas casillas, pero no puede cubrir dos filas o columnas, cual sea el caso, ella sola. Ahora sí, volvamos a la partida. Una virtud en las piezas es que las podemos quitar rápidamente de una diagonal o columna. Aunque tengamos más espacio, el bando contrario puede obstruir estas posiciones. Hay que tener cuidado de que el rival no plantea sus piezas en lugares difíciles de quitar. ¿Recuerdan el ejercicio al principio de la cápsula donde les decía que hay caminos más eficaces que otros? Judith Polgar quiere doblar sus torres, solo que el camino más activo es aprovechar la posición abierta. En la transición de esta partida, la torre se mueve a la casilla B5, caballo A5, torre E5, caballo C6 y torre E2, consiguiendo su objetivo. Hasta aquí tenemos la siguiente información. Las posiciones cerradas son aquellas donde los peones aún bloquean en centro y la mayor parte de todas las columnas. Hay pocos intercambios de peones. Las semiabiertas, como los ejemplos que acabamos de ver, son aquellas que tienen alguna columna abierta, se han intercambiado uno o dos peones a lo máximo y donde se pueden utilizar con certeza algunos avances de peón interesante, como el ejemplo siguiente. Negras juega alfil de 7 y blancas de 5. A simple vista parece que Polgar regala un peón, pero recuerden que en ajedrez ninguna jugada debe ser tomada a la ligera. Si por error la dama tomara a este regalito, hay una jugada táctica que me gustaría que trataran de encontrar. Detengan el video un par de minutos e intenten encontrarla. Bien, si la dama toma este peón, tenemos la jugada alfil por h7, dando jaque. El rey puede optar por capturar al alfil o moverse a h8 y después de captura o movilización podemos tomar a la dama en d5, ya que no se encuentra protegida por ninguna pieza. Espero que hayan acertado con su análisis en esta posición.
Ya veremos en cápsulas posteriores el análisis de las partidas. Por ahora me parece importante que identifiquen una posición. Por último nos queda revisar las posiciones abiertas. Encontramos su definición como aquella posición en la que no hay peones bloqueados o donde se han intercambiado 3 peones o más. Esta posición es opuesta a la cerrada y también es distinta de la semiabierta, como lo hemos visto en el transcurso de la cápsula. Por ejemplo, esta partida pertenece a Boris Gulko y Anatoly Karpov del año 1994. Podemos observar que hay varias columnas abiertas ocupadas por las torres, se han hecho cambios de peones para abrir la posición y es momento de valorar esta posición. En cuanto al balance material podemos decir lo siguiente. Tenemos 5 peones por parte de blancas, 5 peones por parte de negras, 2 torres, un solo caballo, damas. Eso quiere decir que la posición está igualada en este momento. Sin embargo, en cuanto a espacio de las piezas, podemos observar que las piezas blancas tienen un mayor alcance. Por ejemplo, esta dama puede moverse a todas estas casillas, mientras que la negra tiene poco espacio. Estos son un solo ejemplo. También podemos ver que las torres tienen mayor espacio y están muchísimo más cerca del rey negro. Y bueno, esta posición la va a aprovechar blancas. En cuanto a la seguridad del rey, podemos observar que a pesar de que el rey blanco está en una casilla un poco aislada, todavía las piezas negras están muy lejos de atacarlas, al menos en una combinación. En cuanto a las blancas, podemos observar que ya están muy cerca del rey negro. Así que en esta posición les pido que detengan el video. Vamos a tratar de detectar alguna debilidad posible en la posición negra. La debilidad es G5, el caballo puede saltar ya que está protegido por un peón. Vamos a ver lo que pasa en esta partida. La torre debe de tomar al caballo, ya que este caballo y esta torre controlan una casilla y van a poder atacarla. Después de torre por caballo, capturamos a la torre. La dama debe de capturar ese peón y la torre se infiltra en la fila número 6. Negras intenta abrir un poco la posición, pero como pueden observar, las torres se encuentran sobre la misma fila y como comentábamos en el transcurso de la cápsula, las torres van a ser muchísimo más fuertes cuando se encuentran trabajando en equipo. Le da un jaque por aquí blancas, el rey trata de escapar y amenazamos a otras piezas como la dama, también negras amenaza a la dama. Blancas da un jaque en C6 con su torre. Se capturan las damas. Y bueno, aquí el rey blanco acuérdense que en finales el rey se convierte en una pieza de ataque. Se va a empezar a acercar a la posición, al otro rey. Vamos a ver algunas jugadas más y en este momento negra se rinde porque al momento de hacer el cambio de torres blancas puede jugar torre 8 dando jaque alejando al rey de la torre negra, el blanco la capturaría y ahora está muy cerca de capturar al peón negro, quitarlo del camino de su propio peón y avanzarlo. Esto ya va a ser un final ganador por parte de blancas.
Bien, ahora vamos a ver una última posición abierta para que podamos cerrar con esta cápsula. En esta partida podemos observar lo siguiente. Ya se han hecho los cambios de al menos 3 peones. Blancas tiene 5, negras tiene 5 peones. Hay algunas columnas abiertas, aunque están bloqueadas por estas piezas. De todos modos, esas piezas en algún momento se tienen que movilizar. Y alguna particularidad de esta posición es que blancas cuenta con sus piezas mayores, mientras que negras solo cuenta con una dama y una torre. La compensación en esta posición va a ser que el caballo y el alfil compensan un poco la pérdida de la torre. Y bueno, este peón que ya está casi a punto de llegar del otro lado del bando blanco. Entonces, negras tiene 25 puntos, mientras que blancas 27. Ahora, aunque es una ventaja interesante que blancas tenga 27 puntos, 2 puntos de más, negras les comentaba que ya tienen un peón que está siendo controlado por la torre de la casilla A7 y que en esta siguiente jugada que va a ser negras va a posicionar mejor aún a este peón. Como pueden observar, los reyes aún no se encuentran en alguna posición de ataque. Sin embargo, este peón de la casilla A2 va a empezar a detonar la posición de blancas. Otro detalle también es que el espacio de las piezas negras es mucho mayor. Todo esto lo pueden analizar ustedes con todos estos datos que les he dado en cápsulas anteriores. Balance material, espacio de piezas, seguridad del rey y detectar debilidades. En este caso, la casilla A2, que va a ocupar este peón. Los invito a que busquen una partida al azar y traten de identificar qué tipo de posición es y practiquen con estos ejercicios que estuvimos haciendo. En los próximos videos hablaremos más a fondo del poder de las piezas en columnas abiertas. Con esto finalizamos nuestra clase. Recuerden que utilizar de manera dinámica las posiciones es parte de la estrategia en el mediojuego. Espero que les haya sido de utilidad este video y los ejercicios que realizaron. Aún nos quedan más ideas por analizar. Me gustaría mucho que pusieran en práctica algunas de ellas en sus próximas partidas. Les recuerdo que pueden visitar la página de Pilares para encontrar más videos como este. Así que no se pierdan la siguiente cápsula del Club de Ajedrez de Pilares de la Ciudad de México. Los esperamos. Practiquen mucho y diviértanse con este maravilloso juego.